revisión acá del eurodólar. Estas líneas yo las había trazado en la noche. La idea era lo siguiente: me voy a unas temporalidades altas con el objetivo de entender cuáles son los puntos de liquidez, mejor dicho, los máximos y los mínimos más cercanos. Vamos a borrarlo todo. Ya, entonces, ¿qué es lo que yo había visto? Si yo estoy en una vela mensual, como en este caso, significa de que el precio, cuando neutraliza un alto, un bajo, suele tener algún tipo de reacción. Como podemos observar, por ejemplo, en estas últimas velas, esta vela de aquí tenía un máximo y un mínimo. El precio neutraliza ese máximo y genera una reacción bajista, a partir de la cual ya el precio hace una continuación. Luego, nuevamente, esta vela ya tiene un mínimo y un máximo. Pero si usted observa más cercano, desde este máximo fue neutralizado por este otro máximo y la vela tuvo una reacción a la baja. Esto se ve poco movimiento, pero si estamos teniendo en cuenta que es mensual, pues fácil nos da algunos trades bajistas. Entonces la idea es esa: cuando el precio suele neutralizar un máximo o un mínimo, dicho sea de paso una mecha, entonces puede tener algún tipo de reacción en sentido contrario. Entonces, por ejemplo, si yo sitúo ese máximo, podría ser un objetivo de liquidez. Entonces puedo colocarlo como una liquidez mensual. De la misma manera va a ser este mínimo. Me va a decir, oye, pero acá hay otro mínimo más bajo. Sí, es verdad, y puede que lo neutralice en algún momento hasta ahí, pero antes de hacerlo, primero va a neutralizar este mínimo de acá. Entonces voy a situarme en el último máximo y mínimo que no haya sido neutralizado de la vela anterior. Esta es una vela en formación, la que tenemos aquí. Entonces, así, esa misma idea, yo voy a ir bajando de temporalidades. Entonces, en este caso me voy a una temporalidad semanal para hacer lo mismo. Entonces, en una temporalidad más baja, yo lo que voy a hacer, voy a afinar mis zonas, es decir, el mínimo mensual, el máximo mensual como liquidez. Entonces, en esto vamos acercando aquí. Y ahora tengo la siguiente vela semanal, esta doji, la misma que va a tener también un máximo y un mínimo. Si te das cuenta, este máximo fue neutralizado por este máximo de aquí y tuvo una reacción. Este mínimo fue neutralizado por este mínimo de acá y también tuvo una reacción. Entonces, lo que significa que el precio está fluctuando entre esos valores. Entonces, este viene a ser mi máximo semanal más reciente. Y el de acá es el mínimo semanal más reciente. Entonces, si nosotros somos observadores ya desde este punto de vista, ¿cuál sería lo más lógico que podría suceder primero? ¿Que neutralice este mínimo o que neutralice ese máximo? Porque en algún momento el precio va a tener que salir en alguna dirección. Con el volumen y todo lo que vemos aquí, lo que yo noto es que esta vela inició en este punto, aperturó en este punto, bajó hasta algún nivel, tuvo esa reacción alcista y a partir de ahí mira todo el volumen que hubo. Y aparte que hubo noticias. Entonces eso a mí me indica de que probablemente, muy probablemente, lo que el precio quiere hacer es neutralizar estos máximos. Y sobre todo si neutraliza el mensual, con mucha más razón podría tener una reacción a la baja. Ojo, no estoy diciendo que necesariamente el precio va a subir de forma fuerte mucho más arriba, sino la reacción. Lo que vamos a esperar es la reacción. Entonces, así a grosso modo lo que yo puedo observar y por lógica es que el precio tiene más probabilidad de liquidar estos máximos, por lo cual yo podría buscar algún escenario de compras para continuar esa dirección. Entonces, eso es la interpretación que uno tiene que darle cuestión a las velas. Si tú estuvieras aquí, es más fácil llegar a estos máximos que nuevamente bajar todo esto para liquidar ese mínimo.
Entonces, a partir de ahí, mensual y semanal es suficiente como para tener en cuenta, dado que nosotros queremos hacer la menor cantidad de trades posibles y seguir la dirección o swing de la semana, es lo que más nos interesa para tener una mayor probabilidad de acierto con menos trades. Entonces, una vez que yo ya voy, solamente estoy bajando de temporalidades ahorita para ir refinando, mejor dicho, los puntos altos y bajos. Como te das cuenta, solamente es para refinar esto, como quien dicen, por estética. Y ya con esa idea de que lo más probable es que sea alcista, entonces es más fácil poder esperar qué es lo que puede hacer el precio. Algunos dirán, por ejemplo, que esta zona es una zona de soporte, que el precio ha respetado esa zona y lo que está buscando es liquidar esas resistencias, esos máximos. Pues en cualquier escenario lo que puede hacer es liquidar esa zona. Entonces, ya ahora sí me voy a las temporalidades de intradía, netamente intradía. ¿Qué viene a ser H1? Como primera temporalidad, al menos las cuales yo estoy teniendo en cuenta actualmente. Entonces te das cuenta cómo va quedando marcadas las zonas. Entonces eso es importante para nosotros hacerle seguimiento al precio. Yo ya tengo clara mi interpretación, que es un escenario de compras. Si nosotros observamos, el precio formó liquidez en Asia, hizo una manipulación en Londres, se dirigió hasta esa zona de imbalance y a partir de ahí generó un escenario alcista. Y ha sido a las 6 de la mañana, hora Nueva York. Entonces, se podría preguntar, ¿sería factible tradear ahorita? Realmente ya no. Realmente esto se pudo haber tradeado inclusive a partir del rompimiento de estos máximos, dado esta vela, este comportamiento, este tipo de patrón es un patrón swing low, como le conocen unos, vela bajista, una vela doji, una vela alcista que cierra con cuerpo, y acá se pudo haber entrado compras. Entonces eso es como para tener en cuenta. Estos patrones también son puntos a tener en cuenta. Patrones de entrada, patrón swing low, patrón swing high. Entonces, ¿dónde se opera? En la tercera vela, siempre y cuando me dé pues un buen ratio riesgo-beneficio. Eso ya también es por gestión de riesgo. Yo, por ejemplo, hubiese entrado aquí, buscar un 2-1 suficiente ahí. Entonces, oye, pero que está reaccionando aquí este máximo, sí, pero ¿será un máximo relevante? Nosotros en nuestra operativa buscamos más que todo los máximos y mínimos semanales y mensuales. Ni siquiera los diarios, porque durante los siguientes días pues el precio hace más movimientos y a mayor número de movimientos pues más trades. Entonces hay más probabilidad de generar pérdidas. Queremos zonas más relevantes para aprovechar buenos movimientos, claro. Entonces, ¿qué es lo que yo esperaría? Que el precio neutralice estos máximos y así como tenemos este patrón de aquí, un swing low, me interesaría que haga un patrón swing high, o sea que la vela más alta termine como una vela doji, algo así como ese estilo, una vela alcista, otra vela en el medio pero con sentido contrario, ya indicando intención de cambio de dirección, ¿no? Y mucho mejor si tienes una vela bajista que cierra con cuerpo, ahí entras en escenario de ventas. Oye, pero ¿cómo es que coloco mi entrada y mi stop loss? Por ejemplo, aquí tu entrada hubiese sido ahí, el stop loss más seguro en el mínimo, en este caso un poco más abajo de esa vela doji, ese es el stock más seguro. ¿Cuál puede ser un stock aceptado?
considerando el mínimo de la primera vela que inició el swing. Hasta ahí. Podrías ponerlo aquí, sí, pero tú sabes que menos picks de stock loss, más probabilidad que a otro mechazo y te saque. Entonces yo prefiero ponerle en el inicio de esta mecha, aquí, de esta vela. Lo mismo si fuese al revés, un patrón swing high. Vamos a ver, por ejemplo acá. Este fue un patrón swing high. También, siempre la vela del medio es la que termina en mecha, como si te indicara una intención en el sentido hacia donde se empuja esa mecha, ¿no? De arriba hacia abajo. Entonces en este caso, cierro aquí esta vela negra, esta de aquí. Mi stop loss seguro sería por encima de ese máximo. En este caso, la primera vela que inicia el swing está muy acá y la mecha de esta tercera vela está acá, entonces yo lo considero ahí. Puede ser entre el mínimo o máximo de la tercera vela o de la primera, la que esté más lejos del precio. Sería un escenario, ¿no? Por ejemplo acá hay otro patrón swing high, ¿te das cuenta? Entonces mi entrada sería aquí. ¿Dónde va mi stop loss? Lo puedo poner por encima de ese máximo, pero son muchos picks. Entonces, ¿dónde lo podría poner? Ahí viene, primera vela o tercera. Más seguro aquí en la primera, o sea, a nivel de este máximo, esta mecha. Suficiente stop loss como para buscar un 2-1, como mínimo. Y así es la operativa. Entonces, buscamos que neutralice algún máximo o mínimo relevante y luego buscar un escenario en contra de esa zona de alta liquidez. Entonces en este caso, pues probablemente con este movimiento fuerte las noticias generan un movimiento así de este estilo de consolidación y buscar algún tipo de entrada en Londres de repente con una especie de manipulación como lo he hecho acá, buscar un patrón swing high y unas ventas, por lo menos buscando un 2-1. Ese podría ser el escenario. Bueno, eso es lo que yo veo en el euro dólar. La misma operativa se aplica a cualquier divisa, al menos en lo que viene a ser Forex.